Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Eh, Les saludo nuevamente para dar inicio a un estudio más del día martes. Es un honor, un privilegio para mí el poder compartir con ustedes acerca de la carta de Filemón, esta preciosa carta a la cual hemos dado inicio nuevamente. Así que espero que sea edificante para cada uno de los que nos van a escuchar. Espero que puedan ser consolados, edificados cada uno. Y pues bueno, vamos a dar inicio sin antes mencionar que estamos ya a 12 de mayo y acabamos de pasar el Día de las Madres. Simplemente eh, felicidades a todas las mamás. Esperamos que la hayan pasado bien. Y sin más, estamos ante una nueva carta del Nuevo Testamento, escrita por Pablo, el apóstol de Jesucristo, y ahora vemos redactando una carta relativamente corta. Eh, es una carta, como dijimos al inicio en la introducción a Filemón, que es una carta de Pablo dirigida a una persona en particular, con el propósito de la reconciliación. Así que en esta carta vamos a ver muy claramente el Evangelio de manera práctica, aplicado a la vida diaria, a la vida cotidiana, y eh, de esta manera vamos a ver que Pablo va a tener un tono distinto como lo ha tenido en otras cartas. Aquí vamos a ver a un Pablo amistoso. En otras cartas vemos a un Pablo que está a veces combatiendo una herejía, a veces vemos a un Pablo resolviendo algún conflicto de manera enérgica, pero en este caso vamos a ver a un Pablo muy amistoso, escribiéndole una carta a un amigo querido por él, haciéndole una petición. La petición que va a hacer es a Filemón, es que perdone, es que reciba nuevamente a una persona que posiblemente antes le había fallado, a Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón, pero al parecer este huyó por alguna falta cometida en el pasado, a la cual Pablo le va a decir, recíbelo nuevamente, porque ahora él ha nacido de nuevo. Así que vamos a iniciar. En primer lugar tenemos que Pablo, interesantemente, no se presenta ahora como el apóstol de Jesucristo. Vamos a ver que en esta carta el apóstol Pablo se presenta como un prisionero de Jesucristo o de Cristo Jesús, que es lo mismo. Él se describe como un prisionero. Disculpen, a veces voy a utilizar algunas palabras que van a ser un poquito difíciles de entender, pero espero explicar de la manera más clara posible a lo que me quiero referir. En este caso, prisionero es una palabra o es un epíteto. ¿Qué quiere decir eso? Es un epíteto. Bueno, un epíteto es un adjetivo que trata de agregar una cualidad al sustantivo. En este caso, el sustantivo que vemos es aquí. Pablo es el sustantivo. El epíteto o el adjetivo que está agregando una cualidad es Pablo. Otro epíteto que podríamos utilizar es cuando, por ejemplo, mencionamos la palabra blanca nieve, la sangre roja. Normalmente a veces algunos dirían, ¿no? Bueno, suena algo redundante, ¿no? El repetir, claro que la sangre es roja,
no hay sangre blanca o no hay sangre morada, eh, por decirlo, ¿no? Igual cuando decimos la hierba verde, pues bueno, pues toda la hierba es verde. Pero bueno, es un recurso estilístico, o sea, en este caso el epíteto es un adjetivo que trata de embellecer algo, en este caso el sustantivo. Entonces, prisionero está tratando de embellecer al sustantivo que es Pablo. Ahora, ¿de qué manera lo embellece, no? Si estamos diciendo que es un prisionero. Bueno, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, muy probablemente desde Roma la está escribiendo. Y él estaba preso, cuando está escribiendo esta carta. Ahora, este es un título honorífico, es un título honorífico porque él está diciendo, aunque estoy preso en Roma, pero no soy preso del César, soy prisionero más bien de Cristo Jesús. Esa es mi verdadera identidad, que soy prisionero de Cristo Jesús. No me define tanto, lo que está diciendo Pablo no me define tanto el hecho de que ahorita estoy preso en Roma y ahorita soy un preso de César. No me define necesariamente la condición en la que estoy. Lo que me define es que desde mucho antes he sido prisionero de Cristo Jesús. Así que para Pablo esta palabrita es un título honorífico. Ahora, lo que está tratando de decir entonces Pablo es que en cierto sentido Pablo no tiene libertad, pero él está siendo orgulloso de este título. Ahora, nadie es orgulloso, ¿no?, por no tener libertad, pero para el cristiano es de suma importancia rendir la voluntad a su Señor, que en este caso es Cristo Jesús. El cristiano trata de manera intencional rendir su vida a Jesús. Trata de rendir su voluntad en todos los aspectos de la vida a Cristo Jesús. Y por eso entonces es un título honorífico. Seguimos adelante y dice, el que está escribiendo la carta entonces es Pablo. Pablo está escribiendo la carta, pero Pablo también pone a otro autor. En este caso tenemos un coautor, que es Timoteo. A él lo describe como hermano Timoteo. Entonces, él está poniendo como coautor a Timoteo. ¿Quién es el recipiente de la carta? O sea, ¿quién está recibiendo la carta? Quien está recibiendo la carta es Filemón. Y a él lo describe como amado hermano y colaborador. O sea, para Pablo es una persona a quien ama profundamente, amado hermano. Y aparte, esa persona es un colaborador. Para esta palabra, colaborador, es una palabrita interesante que en el griego es sunergos. Sunergos, y esta palabrita lo que implica es unir fuerzas. Es lo que implica, es la unión de dos o más fuerzas. Por ejemplo, este término al día de hoy se utiliza en las empresas, se utiliza también en el ámbito farmacéutico, médico. Por ejemplo, cuando se habla de algún medicamento que hace sinergia, por ejemplo, algunos medicamentos que se prescriben para la gripe, paracetamol y fenilefrina, son dos componentes que atacan juntamente para mayor efectividad.
En este caso lo que está diciendo Pablo es misunergos, es quien hace sinergia. Es quien hace sinergia para juntos poder hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, Pablo describe a Filemón como colaborador y amado hermano. Estoy señalando ciertas palabras que a mí me parecen interesantes, ¿sí? Entonces, Pablo ve a Filemón como una persona con la que une fuerzas para hacer avanzar el reino, sunergos, sinergia. Pero vemos que Filemón no es no es la única persona a quien va dirigida la carta. Tenemos Apia y tenemos Arquipo y tenemos la iglesia en su conjunto. Es interesante notar esto. Pablo describe a Apia como la hermana y a Arquipo lo describe como compañero de milicia. ¿Quién era Apia? En realidad no sabemos con exactitud quién era Apia. Muchos dicen que Apia podría ser la esposa de Filemón. Podría ser la esposa de Filemón, Apia. Y Arquipo podría ser el hijo. Ahora aquí hay unas cuestiones un poco técnicas, pero déjenme describirles de maneras muy generales, porque creen muchos eruditos que se trata de la esposa y el hijo. La carta mayormente tiene pronombres, los pronombres personales que mayormente se utilizan es tú, tú, tú. Es un pronombre en segunda persona singular y se utiliza muchas veces en la carta. Lo que esto implica es que para añadir a Apia y Arquipo, estos deberían ser dos personas muy cercanas y familiares de Filemón, aunque no estamos seguros de si era su esposa, que es lo más seguro. Por lo menos era un familiar cercano a Apia, lo mismo que Arquipo, como para mencionarla en una carta personal, porque vemos que la carta tiene un tono personal, pero no absolutamente personal, como a continuación lo vamos a ver. Pero lo más probable es que Apia entonces sea su esposa y Arquipo sea el hijo, aunque no tenemos la certeza de que así sea. Entonces, lo que llama la atención aquí es que la carta, aunque está dirigida a una persona en particular, en este caso a Filemón, por el uso de los pronombres en segunda persona singular, Pablo interesantemente menciona a la iglesia. Así que si leemos la carta, se hace un poco extraño que sea una carta personal, pero que al mismo tiempo quiere que se entere la iglesia. Es algo que llama la atención de todo estudioso. Es como que si alguien te escribiera una carta para tratar de solucionar algún problema y esta persona te dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquella persona que te causó tanto daño? Bueno, te pido que le perdones, te ruego que le recibas nuevamente en tu casa. Y de repente se le ocurre a esta persona decir, y a la iglesia que también me está escuchando, les mando un saludo, un abrazo, y que el Señor les dé cada día de su gracia, de su amor y de su paz. Imagínate, ¿no? Es una carta personal. ¿Por qué quieres que se entere la iglesia? ¿Por qué saludas a la iglesia? En este caso, al parecer, Pablo está escribiéndole una carta a una persona en particular, pero al mismo tiempo está queriendo que la iglesia se entere de lo que Pablo está escribiendo. Esto llama la atención. ¿Por qué razón Pablo menciona a la iglesia? Y lo que podemos decir aquí es que la mayoría de los eruditos cree que está mencionando a la iglesia
porque la iglesia, al enterarse de la situación, quiere que también la iglesia reciba a Onésimo de manera calurosa, de manera amorosa, que también le reciba en la congregación. Otra de las cosas por las cuales muy probablemente menciona Pablo a la iglesia es que también quiere Pablo que la iglesia pueda ser capaz de guiar a Filemón en el contexto de iglesia. Esto llama mucho la atención porque para nuestro contexto occidental del 2020, nuestro contexto contemporáneo, o sea, en otras palabras, en nuestra cultura del día de hoy, somos muy individualistas. No nos gusta que las personas se metan en nuestra vida privada. No nos gusta rendir cuentas a nadie. Somos personas y que nos gustan tomar decisiones solitarias. Pero en este caso vemos que Pablo está queriendo involucrar a la iglesia en esta situación que estaba sucediendo. Para recordar solamente, recordemos que Onésimo causó problemas a Filemón. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero podemos decir que muy probablemente Onésimo haya robado a Filemón y por eso huyó, aunque no tenemos la certeza de qué fue lo que hizo, si robó, si probablemente administró algo mal, si probablemente perdió algo de su dueño. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que Onésimo cometió una falta grave contra Filemón. Y ahora lo que está sucediendo es que Pablo está involucrando a la iglesia en una situación personal de Pablo y Onésimo. Ahora, Filemón es el padre de familia. Filemón es el padre de familia, como se decía antiguamente, el pater familia, un término latino para hablar del padre de familia, quien era el que tenía la autoridad sobre el hogar, quien tenía que decidir. Y así que esta carta vamos a ver que Pablo le va a decir a Filemón que él tiene la autoridad, que Pablo tiene la autoridad para mandarle a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que Pablo le tenía a Filemón, le dice, te ruego. Eso lo dice en Filemón en el versículo 8, 9 del capítulo, del único capítulo que hay. Le dice entonces Pablo a Filemón, ¿sabes qué? Aunque yo pudiera tener la autoridad, y tengo la autoridad para ordenártelo, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, no te lo ordeno, te ruego, siendo yo Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, según el versículo 9. Así que esto también hace eco de por qué Pablo no se presenta como un apóstol de Jesucristo. En lugar de presentarse como un apóstol, se está presentando como prisionero. Así que Pablo no está haciendo un uso de su apostolado en el sentido de autoridad, sino que se está presentando ante Filemón como un querido amigo y se sitúa más bien con el título de honor de prisionero. Así que esto es lo que tenemos. En cuanto a la iglesia, vemos que Pablo la involucra en una situación personal. Esto llama la atención. Ahora, ¿dónde se realizaban las reuniones? La iglesia, ¿dónde se realizaba? En la casa de Filemón. Aquí vemos uno de los primeros usos de la segunda persona del plural.
perdón, la segunda persona singular el segundo pronombre, eh, perdón, ya me hice bolas. Aquí tenemos el uso de un pronombre que está en segunda singular. Así vamos a ver muchos tú en la carta de Filemón. Vamos a ver muchos. Ahora, ¿dónde se realizaban las reuniones? Las reuniones se realizaban en la casa de Filemón. Vamos a ver que Filemón era una persona acomodada. Era una persona acomodada. Porque para recibir a las personas en tu casa era necesario tener pues a veces una casa lo suficientemente grande para poder recibir a las personas. Entonces por eso se deduce que es muy probable que Filemón haya sido una persona acomodada económicamente hablando. Y bueno, él prestaba su casa. Eso también llama la atención porque una persona que presta su casa para hacer el servicio habla también de una persona que está dispuesta a sacrificar su comodidad, porque bueno, a quién le gusta prestar su casa sabiendo que cuando viene mucha gente a nuestras casas la van a ensuciar, se va a deteriorar con el uso y a veces con el uso inadecuado, tomando en cuenta que si una persona abre su casa para tener servicios, muchas de las familias que van a recibir tienen hijos y a veces los papás no son tan cuidadosos y no disciplinan a sus hijos cuando estos empiezan a destruir las cosas. ¿Y quién quiere abrir su casa cuando tiene familias que no cuidan de la casa propia? Porque a veces con el pensamiento de muchas personas que se hacen llamar cristianas se excusan en, si vamos a la casa del hermano o de la hermana, pues es cristiano, tiene paciencia, me va a aguantar lo que yo haga o lo que mis hijos hagan, ¿no? Es cristiano, tiene que ser paciente. Pero no es fácil para quien abre su casa. Francis Schaeffer, un cristiano del pasado, un filósofo, apologista, teólogo, cuenta acerca de que él y su esposa tenían las puertas de su casa abiertas todos los días de la semana para recibir a las personas. Entonces se nos cuenta que Francis Schaeffer recibía a muchas personas en su hogar para hacerle preguntas. Y dice que a veces tenía muchos problemas con su familia, Francis Schaeffer, porque él era una persona que era muy hospedadora, muy servicial, y él estaba dispuesto a sacrificar su comodidad. No tanto así a veces su familia en general, pero eso nos habla de que muchas veces algunas familias abren su casa sabiendo que tiene un costo. Y aquí vemos otro punto importante para cada uno de nosotros, el abrir nuestra casa para ponerla al servicio del reino de Dios. Es algo que vemos en Filemón. Y bueno, por último, en el versículo 3, gracia y paz es un saludo tradicional que vemos, son palabras que comúnmente Pablo utiliza para introducirlas en el saludo, gracia y paz, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos que gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios, favor inmerecido. Y la paz nos habla de una
de un estado de tranquilidad y quietud interno, pero esto es como resultado de la gracia. Así que en el contexto del favor inmerecido, la paz sería la paz entre Dios y los hombres. O sea, como resultado de la gracia y el favor inmerecido, tenemos paz. Tenemos paz, la paz de Dios como resultado de la gracia. Y eso es lo que va a desearles Pablo a Filemón, y no tan solamente a Filemón, sino que también está incluido a Apia, Arquipo y la iglesia, porque aquí vemos que está utilizando un pronombre plural, o sea, está involucrando a varias personas. Entonces, de esta manera vemos que Pablo, al introducir su saludo, para resumir esto de manera breve, vemos que él, al escribir esta carta, tiene un tono amigable. No es el Pablo que comúnmente vemos, que está combatiendo las herejías de una manera, a veces con un tono autoritativo. A veces vemos a un Pablo hablar de una manera muy, muy agresiva, pero en este caso vemos a un Pablo muy amigable. Entonces esta carta tiene un tono muy amigable, se presenta como un prisionero y no como un apóstol. Es una carta que le está escribiendo a una persona en particular, principalmente, aunque como vimos hace ratito, no absolutamente. Otra de las cosas que llama la atención para mí en lo personal, una de las cosas es que cuando él está tratando de solucionar este problema que se va a presentar, o que ya se presentó más bien, vimos que Onésimo le causó daño a Filemón, pero este esclavo de Filemón, ahora se ha convertido, ha tenido un cambio de vida, y ahora Pablo le va a decir que lo reciba nuevamente en la condición en la que ahora se encuentra, o sea, en la condición de cristiano que ahora se encuentra. Pero al pedirle o al hacerle esta petición, involucra a la iglesia. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención. Y es aquí donde quiero enfatizar este punto. Hermanos, ¿qué tan eh, qué tan a menudo consideramos a las personas de la iglesia, de nuestro contexto de iglesia, para tomar nuestras decisiones? Porque como lo mencioné hace ratitos, Pablo está mencionando o está incluyendo a la iglesia porque era muy probable que quiere que la iglesia también reciba a Onésimo, pero no tan solamente que lo reciba, sino que también la iglesia sea capaz de ayudar a Filemón en esta decisión, probablemente con consejo, con oración, para que Filemón tome una decisión. Entonces lo que vemos es que está incluyendo a la iglesia, y la aplicación para nosotros es eso. ¿Qué tan dispuestos estamos a que la iglesia conozca los problemas que tenemos en casa? Inclusive, ¿qué tan a menudo consideramos a un hermano maduro en la iglesia, a una persona espiritualmente que está bien con el Señor? ¿Qué tan a menudo la consideramos para el nuevo trabajo que queremos? ¿Qué tan a menudo consideramos a los hermanos de la iglesia para pedirles el consejo acerca de la persona con la que estoy saliendo? ¿Qué tan a menudo involucramos a las personas para tomar las decisiones que nosotros podríamos considerar como no significativas o no importantes? Pero esto nos habla de la disposición que la iglesia debe tener para involucrarse
en, en los problemas, en las decisiones de los hermanos. Esto nos enseña que el cristianismo no es individualista, sino que la iglesia o nuestra vida personal debiera desarrollarse en el contexto de una comunidad. Y la otra cosa es que cuando Filemón se nos dice que él abría su casa para que las reuniones fueran en ella, cuando vemos el contexto de la situación, nos podemos dar cuenta de que no era nada fácil, hermano. Imagínate, Colosas, o sea, Colosenses, estaba más o menos como a 5 horas aproximadamente de camino de Éfeso. Y Éfeso es un lugar donde Pablo ya había sido perseguido fuertemente. Ya había sido perseguido. Inclusive Pablo fue apedreado en este lugar, si no mal recuerdo, cuando él se pronunció en contra cuando se pronunció en contra de Diana de los Efesios, y por eso sufrió las consecuencias de la persecución. Y a esas 5 horas en realidad no era tan lejos a pie. Bueno, para nosotros se nos hace muy lejos, ¿no? Pero en el contexto del primer siglo no era tan lejos. Y el hecho de que Filemón prestara su caso, eso nos da la idea de que Filemón estaba arriesgando no tan solamente su seguridad, sino que también estaba arriesgando su estatus social. No era algo bueno el hecho de saber que una persona acomodada, un aristócrata en el sentido económico, o sea, una persona que tenía los medios económicos como para tener un buen estatus social, no era bien visto que una persona de este tipo diera su casa para esa nueva religión que estaba surgiendo. Y ahora, si nos damos cuenta entonces que en Asia, donde estaba Colosas y Éfeso, estaba muy cerca y aquí habían perseguido a Pablo fuertemente, ¿qué podría hacernos creer que en Colosas no fuera a pasar lo mismo? Lo más probable era que Filemón estaba arriesgando demasiado al prestar su casa, arriesgando su seguridad, arriesgando su vida, arriesgando a su familia. Y esto nos habla de la valentía, y eso nos habla de que estaba haciendo sinergia con Pablo. Él estaba haciendo un trabajo excepcional al abrir su casa, con todo el peligro que eso representaba. No tan solamente estaba dejando su comodidad, sino que también estaba arriesgando su propia vida y la vida de su familia. Eso también nos deja otra enseñanza para nosotros, que qué tanto estamos arriesgando por hacer avanzar el reino de Dios en nuestras vidas, qué tanto estamos saliendo de nuestra comodidad. Filemón era una persona que estaba arriesgando su vida, dejando de lado su comodidad, y creo que es lo mismo para nosotros, lo mismo aplica. Dios quiere que cada uno de nosotros abramos nuestra casa, que seamos personas que estemos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida por hacer que el Evangelio avance. Nosotros deberíamos estar dispuestos a utilizar nuestras plataformas como Facebook, como Twitter, como otras plataformas que son públicas. Deberíamos estar dispuestos a que nuestras plataformas sean un testimonio de Jesucristo. Porque muchas personas que tú tienes, estoy seguro que muchas personas que tú tienes de amigos en esas plataformas no te van a ver con buenos ojos, te van a criticar,
te van a tachar de loco, te van a inclusive hacer comentarios groseros, pero con todo ello, nosotros estamos llamados a arriesgar nuestro estatus social, nosotros estamos llamados a arriesgar nuestra comodidad, nosotros estamos llamados a inclusive arriesgar nuestras propias vidas, como lo hizo Filemón. Y es algo que Pablo remarca de Filemón como colaborador llamado hermano. Así que con esto quiero finalizar. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y espero que si quedó alguna duda o algo, por favor háganmelo saber. Por favor escríbame con toda confianza y de esa manera podré aclarar si algo quedó de manera oscura. Así que me gustaría finalizar con una oración y de esta manera terminar. Padre, te doy las gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio. Este estudio nos ha enseñado, creo yo, principalmente que la iglesia está para ayudar a cada uno de los hermanos en Cristo. Nosotros somos muy individualistas en este tiempo, pero queremos cada día más entender que el Evangelio se tiene que vivir en comunidad. Tú nos llamas a vivir en comunidad. El Evangelio se hace presente en una comunidad, sabiendo que no somos personas que deberíamos caminar solitariamente en esta vida. Somos seres que fuimos creados para vivir en comunidad. Así que te pedimos que nos hagas consciente de esta realidad, que nos hagas consciente de que solos no podemos avanzar. Necesitamos rendir cuentas a alguien, necesitamos el consejo de las personas sabias que has puesto a nuestro alrededor. Y ayúdanos de esa manera a agradarte, a cada día hacer tu voluntad. Y también te pedimos que nos ayudes a arriesgar nuestra propia vida, nuestra comodidad y todas aquellas cosas que nos hacen, que nos detienen, que no nos dejan avanzar para gloria tuya. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.